Por ley, el gobierno tiene la obligación de sentarse a hablar con nosotros, ¿cierto? Eso, yo también he hecho énfasis en eso. A veces se hacen vías de hecho que para lograr una mesa de negociación, resulta que la mesa de negociación ya está, que es el Consejo Nacional de Veteranos. Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto es lo que usted dice, la voluntad política del gobierno. Y la voluntad política del gobierno se mide a través de las acciones Concretas. sí, o sea, de lo que uno le plantea, que se acoge y que no se acoge. Hay aspectos que se han acogido, lo de la vivienda para los soldados regulares pensionados, lo reciente del decreto en favor de los soldados voluntarios, han sido unas demostraciones de eso. Sin embargo, obviamente todos los gobiernos, este más, pues por sus diferencias de afecto con la fuerza pública, pero los gobiernos anteriores no son ajenos también a eso, que los gobiernos son reticentes a querer acceder a los beneficios, siempre manifestando una situación fiscal para oponerse a ello. Y la realidad es que lo que logra esas conquistas sociales es la movilización social. Y nosotros, los veteranos, en eso tenemos una gran falencia, porque no tenemos estructura gremial. Siempre, y en esta época lo estamos viendo y viviendo, siempre nos confiamos en que, o creemos mejor, que es solamente una estructura política y entonces queremos, porque ni siquiera los creamos, queremos crear movimientos políticos, queremos candidatizar personas para puestos políticos y resulta que lo gremial se deja de lado. No atendemos lo gremial y creemos que todo se soluciona es con que hayan, incluso eso se volvió como una especie De trampolín. no, y es un mantra, es decir, todos repiten, si usted mira en todos los grupos de WhatsApp, todo el mundo dice, es que nosotros tenemos para poner 10 senadores, 20 representantes y tenemos para poner presidente, y eso lo repite todo el mundo, pero no caen en cuenta que en realidad no tenemos lo más importante que es la base gremial. Sobre la base gremial se puede construir una estructura política. Bueno, es un poco paradójico hablar de estructura política porque partiendo de que la reserva pues es un grupo poblacional significativo, somos acerca de 210.000, 240.000 veteranos a lo largo y ancho del territorio nacional, sin embargo no tenemos un partido político y la pregunta es, ¿qué pasa con la reserva de que no ha habido como ese liderazgo, como esa de asumir esa bandera de consolidar un partido político? Muchos hablan de que se requieren recursos, pero si hacemos una vaqui como le llaman, creería que recursos sobrarían. No, la falla, Wilmer, yo la identifico, es una opinión personal y me han escuchado en diferentes escenarios plantearla. Es eso, es que queremos volar sin haber gateado, sin haber caminado. Y entonces, mientras no exista, repito, y puede que la gente no entienda la importancia de esto, pero créanme que es trascendental, una estructura gremial. Una estructura gremial, ¿por qué? Porque una estructura gremial es perenne, es decir, se va a mantener en el tiempo. Y yo coloco ejemplos porque hay que ver lo que ha Modelos funcionado. Yo les coloco el ejemplo de FECODE, le de la coloco el CUT. ejemplo de la CUT, les coloco el ejemplo de ASONAL, le coloco el ejemplo de la USO, entre otros para no extenderme. Son organizaciones gremiales que se han mantenido en el tiempo, así lo político que ellos manejen, los partidos políticos, hayan cambiado de nombre. Usted mira, y desde épocas pretéritas, los nombres de lo que es partido político, representación política partidista, ha mutado, ha cambiado, se ha adaptado a la época. Ahora se hablan de, bueno, no quiero utilizar nombres propios de partidos o de movimientos, pero creo que lo entienden. Ha cambiado con el tiempo y se han transformado los partidos, pero finalmente lo que es la estructura gremial se mantiene y desde cuando estábamos pequeños escuchamos hablar de esos sindicatos, de esas federaciones, de esas confederaciones. Nosotros en la reserva no tenemos, o sea, usted comienza a mirar y lo más parecido a eso es algo que se llama Confecore, pero Confecore fue algo que alguna vez funcionó y hoy en día no funciona. Esa es la realidad. Entonces, usted me hacía la pregunta sobre lo político. Entonces resulta que esa es la verdadera base. De resto, crear, en unas épocas se creaban grupos a nivel local y a nivel departamental y se terminaban
como dicen, plegando a los políticos, a los caudillos políticos de los partidos tradicionales. Y ahora con lo del WhatsApp y todo esto, entonces se crean un grupo de WhatsApp y se cree que ese grupo de WhatsApp es un movimiento político, incluso lo manejan como un movimiento político, y comenzamos todos a soñar con que el grupo de WhatsApp es un movimiento político, y resulta que llega el día de las elecciones y los candidatos se hayan postulado. O sea, hay unos casos de, por ejemplo, el último grupo que logró eso fue Unión con Fortaleza, que logró presentar candidatos en el tarjetón. Posterior a eso, no, se vio la necesidad de que los veteranos se lanzaran por partidos que sí tenían personería jurídica, pero al cabo del rato, a donde yo quiero llegar es que el día de las elecciones y que no salen los demás candidatos, ese lunes, día después de elecciones, no hay nada, porque todo eso que se creó en WhatsApp, todo eso que no quedó en nada y no hay trabajo gremial. Y resulta que el Consejo Nacional de Veteranos necesita eso, una estructura gremial que lo respalde, porque si solamente pensamos en política partidista y no en generar políticas de Estado a través del trabajo gremial, vamos a encontrarnos en esto. Usted ve la diferencia de lo que sucede con estos sindicatos y esos grupos políticos que tienen ellos con lo que tenemos nosotros. Usted me preguntaba, no hemos podido. ¿Y qué nos falta? Tener sobre qué construir eso que es lo gremial.